siempre tiene que haber un líder, ¿no? El CEO siempre tiene que estar, pero ese CEO, su principal responsabilidad para mí es crear una especie de estado de espíritu, vamos a decirlo así, en su organización, que todas las personas se sientan con la motivación para aportar y para recibir y para apreciar lo que reciben de los demás. Yo el liderazgo lo baso mucho en esto, ¿no? En demostrar mucha confianza y te diría también afecto personal, yo creo que eso también es importante, y luego por otro lado aportando. ¿Y cómo aporto? Trayéndole negocio. Yo soy su principal vendedor. ¿Qué recuerdas como reto de aquel momento? El reto más importante fue sobrevivir. Nosotros vimos caer ante nuestros ojos a muchísimas empresas de nuestra industria que eran mucho más grandes que la nuestra. Yo creo que nuestro gran logro fue no solamente permanecer unidos, sino salir más fortalecidos de esa situación tan compleja. La constancia a día de hoy es más diferenciada. Tener esa visión a largo plazo, no dejarse llevar solo por el fogonazo de la ilusión o de una idea brillante, sino de saberle dar continuidad. Sin lugar a dudas es la manera en la que fructifiquen las cosas y que realmente pues, puedas tener retornos. ¿Cuál es el mayor error que hayas cometido a nivel profesional que te haya servido para a día de hoy decir, gracias a ese error yo pude aprender tal cosa? Hoy tengo el placer de conversar con una mujer que representa como pocas la unión entre negocio, ciudad y cultura. Ana Jané es CEO de Savills Barcelona, pero presentarla solo como una directiva sería quedarse muy corto. Es una persona con una mirada sensible hacia la arquitectura, el arte y sobre todo hacia las personas. Ana defiende que las empresas no pueden vivir desconectadas de la sociedad y que el liderazgo del futuro pasa por la empatía, la colaboración y la búsqueda del bien común. En un sector tan técnico como es el inmobiliario, ella ha sabido ponerle alma. Y creo que eso dice mucho de cómo entiende su papel. No solo como gestora de una compañía, sino como alguien que quiere construir una ciudad mejor. Ana, muy buenas, muchas gracias por venir hoy a la Fórmula CEO y podernos explicar un poquito toda tu historia. Un honor, Jordi, de verdad muy agradecida por tener este ratito de charla contigo y de estar en vuestras oficinas, que me han encantado. Y nada, y vamos allá. A por ello, Ana. Ana, para las personas que han decidido ver este vídeo, ¿nos podrías explicar quién es Ana Jané, tanto a nivel personal como a nivel profesional? ¿Qué nos dirías que eres? Bueno, pues empezaría contando a nivel personal, que yo soy madre de un chico de 15 años. Y estoy casada. Conocí a mi marido, al padre de Carlos, trabajando, o sea que compartimos muchísimas cosas del mundo profesional y de inquietudes pues, de nuestro crecimiento como profesionales. Y a nivel profesional te diría que bueno, pues yo trabajo en la industria inmobiliaria, una industria que quiero mucho, una profesión que desempeño pues, con muchísimo placer, que tengo la suerte de trabajar con gente estupenda y muy multidisciplinar. Y esto sería un poquito lo que contaría de mí, mi faceta de familiar y mi faceta profesional. Muy bien. El hecho de que tu marido pues, os hayáis conocido en ámbitos profesionales, entiendo también que es algo importante, ¿no? Porque cuando conoces a esta persona que va a formar parte de tu vida, que ya os podáis conocer siendo la parte profesional también tan importante para vosotros, entiendo que es algo también que ayuda, ¿verdad? Desde luego, porque cuando decides de algún modo dedicarte a tu vida profesional de una manera tan intensa como yo he decidido, pues es cierto que el apoyo en casa y el cariño y la comprensión pues es imprescindible, porque si no las cosas no funcionan. O sea que sí. El día a día es complicado. Ha sido crucial, efectivamente. Me interesa que sea así. Y Ana, ¿cómo es un día a día tuyo? Entiendo que tendrás días de viajes a lo mejor, días de reuniones, pero ¿cómo sueles empezar tu rutina diaria? Bueno, yo suelo levantarme muy temprano, aunque no salgo temprano de casa, pero sí que necesito mi espacio, porque además toda la familia se va, entonces me quedo yo sola en casa y la verdad es que es como un momento de recogimiento para mí. Me gusta empezar leyendo la prensa, yo estoy suscrita
cantidad de medios, pero es que me interesa mucho contrastar, ver diferentes puntos de vista, sigo a muchísimos articulistas también, y esto es un momento como muy bonito. Ya sabes tú además que yo comparto una obra de arte cada día en X, en la antigua Twitter, y esto también es un momento para mí pues de conectarme con la belleza de la vida y para mí es que desde hace más de 10 años que no he podido evitar esta rutina porque me llena muchísimo. Y cuando he hecho estas dos cosas estoy informada del mundo y he tenido mi conexión con el mundo de la belleza y de algo que para mí es placer, pues ya salgo a la calle a comerme la agenda que tengo, que a veces es pues agotadora, pero la verdad es que siempre suelo encontrar momentos para disfrutarla. Y si me preguntas, ¿no?, cuál es el contenido de ese día profesional, pues suele ser estar en contacto con personas, ya sea las personas que trabajan conmigo, nuestro equipo, que sí que suelo siempre tener reuniones internas, pero sobre todo mi labor es de cara al mercado, de cara a nuestros clientes. Yo lo que soy es muy buena vendedora, en eso sí que no tengo empacho ninguno en decirlo, que yo sé que mi punto fuerte es traer encargos, traer clientes nuevos, traer posibilidades de hacer una propuesta de servicios, hacer presentaciones a clientes, lo que nosotros denominamos pitch, ¿no?, que estás compitiendo muy a menudo y que tú estás defendiendo tu candidatura, ¿no?, porque crees que ese cliente te tiene que contratar a ti determinado servicio relacionado con el mundo inmobiliario, ¿no?, ya sea pues una obra de remodelación o de rehabilitación, o ya sea el encargo, el proceso de venta de un activo de su propiedad, o una empresa que lo que quiere es que le asesores en encontrar el mejor espacio donde desarrollar su actividad. Y sobre todo a lo que me dedico es a eso, porque sé que es donde puedo aportar más valor a mi equipo y a mi organización. Y algo que te apasiona sin lugar a dudas, yo siempre lo digo, ¿no?, que el trabajo del vender, primero, tiene que ser algo, este producto, este servicio que puedas vender, tiene que ser algo que te salga muy de dentro, porque y creas muchísimo en ello, ¿no? Y porque al final, pues, estás ofreciendo algo a alguien que si no crees en ello, pues, ostras, el día de mañana, pues, no quieres quedar mal con nadie. Entonces, lo tienes que sentir muchísimo. Y es algo clave. Y en cuanto a tu recurrencia de publicaciones, que después hablaremos, es algo que siempre me ha parecido increíble tuyo, que cada día no puede faltar en X tu publicación. Y muchas veces se habla, ¿no?, de la constancia, de no abandonar, ¿no?, porque yo me imagino que a lo mejor ya es tan un hábito tuyo que ya prácticamente no tienes que superar ese momento de decir, ostras, vea, que hoy sí que tengo que hacerlo, pero es probable que al principio sí, ¿no?, que a lo mejor pues podamos pensar, ostras, pero esto, ¿qué necesidad tengo? ¿O estará aportando algo a alguien?, ¿no? Pero es admirable, o sea, esta parte tuya es algo que sin lugar a dudas, cualquier persona que le cueste o esté tirando algo para adelante, es importante mantener esta recurrencia, y esto tú lo haces impresionante. Te lo agradezco mucho, y que lo disfrutes para mí es lo más importante, o sea que gracias. Ana, ¿qué valores han guiado a nivel profesional? ¿Qué valores son los que tú crees que transmites o te gusta cuidar de ti? Pues mira, yo te diría que el primero es compromiso. Yo me siento muy comprometida con lo que hago, no solamente a nivel profesional, sino en general en mi vida. Incluso cuando entro en una organización, trato de aportar algo, trato de comprometerme con los valores, y si veo que no hay conexión, pues o no entro, o si he entrado y veo que no, pues me retiro, ¿no? Pero sí que esto es algo que lo llevo a gala, ¿no? Tener compromiso con la gente con la que trabajo, compromiso también con nuestra ciudad, nuestra sociedad, porque la actividad inmobiliaria tiene un impacto muy fuerte allí donde se asienta. Y esto sí que procuro siempre, aparte de desarrollar mi trabajo, también generar dinámicas positivas en el entorno en el que estoy actuando profesionalmente, ¿no? O sea, siempre he tenido esta pulsión de yo voy a tratar de que aquí pasen cosas buenas, ¿no? Porque no solamente es positivo para mi sociedad, para mi ciudad, para mí, al final, ¿no?, para mí, los míos, sino que
es bueno para la actividad profesional que desarrollo, ¿no? Y he logrado como que todo cuadre, ¿no? Que tenga pues esta armonía de que lo que se me pide profesionalmente también genera un impacto positivo. Y yo te diría compromiso. Y quizá lo segundo, y tiro del hilo de lo que comentabas anteriormente, ¿no? de que es cierto que hacer una publicación diaria de una obra de arte diferente cada día, desde hace tantísimos años, ¿no? Y habiendo pasado momentos de todo tipo, estando enferma, estando con problemas, estando con euforias, que a lo mejor de cosas que me ilusionaban, que no era precisamente seguir con esta rutina. Pero yo te diría que la constancia también es un valor, que es cierto que es menos sexy que decir pasión, que también la tengo, pero yo diría que la constancia a día de hoy es más diferencial, ¿no? Tener esa visión a largo plazo, no agotarse, no dejarse llevar solo por el fogonazo de la ilusión o de una idea brillante, sino de saberle dar continuidad, porque es que sin lugar a dudas es la manera en la que fructifiquen las cosas y que realmente pues puedas tener retornos. Esto sí que lo tengo clarísimo. Y sí diría estas dos, compromiso y constancia. Muy bien, muy interesante, sí. La parte de constancia, además muchas personas que han conseguido cosas, o la mayoría de personas, es algo común, la constancia. No se consiguen las cosas de un día para otro y es parte del sacrificio, pues el no encontrarse bien, el que no te apetezca por la razón que sea hacer esto que cada día tienes que hacer, pero esta constancia es lo que te lleva pues a salir fuera de lo que realmente muchas personas abandonan, ¿no? Y al final quien es constante pues empiezas a tener pues menos competencia a tu alrededor y si la sigues elaborando. Es así. En el 2007, en aquellas épocas donde todos vivimos una crisis muy fuerte en nuestro país, además muy enfocada al sector inmobiliario, y tú precisamente en el 2007 cogiste el cargo, entraste en Savills Barcelona. ¿Cuál es el reto más fuerte que en aquel momento recuerdas que tuviste que afrontar? Porque, o sea, quien vivimos en aquellos momentos fue algo muy fuerte, yo creo que un antes y un después. ¿Qué recuerdas como reto de aquel momento? Mira, fue muy duro, muy traumático. Efectivamente, el epicentro estaba mi industria, la industria inmobiliaria. Y, sinceramente, el reto más importante fue sobrevivir. Fue sobrevivir, porque nosotros vimos caer ante nuestros ojos a muchísimas empresas de nuestra industria que eran mucho más grandes que la nuestra, con muchísima más implantación, con muchísima más trayectoria. Y fue terrible porque de repente como que tu industria se reduce, se debilita, se desorienta, no sabe dónde están las líneas, ¿no?, de vida para seguir. Y yo creo que ese fue el gran mérito. Y luego, que va parejo y que se explican el uno al otro, fue que el equipo humano que estábamos ahí bajo esa tormenta perfecta, que nos cohesionamos mucho, nos unimos mucho, nos acercamos mucho al dolor el uno del otro y también a los éxitos del uno del otro, porque el éxito de uno claramente era el éxito de todos, porque quien conseguía, ¿no?, un encargo o una estabilidad de ingresos en alguna línea nuestra, porque nosotros tenemos muchas líneas de servicio, pues como que de repente daba oxígeno al resto, ¿no? Y esto la verdad es que fue muy bonito. No es obvio, porque las crisis a veces también rompen los equipos humanos. Y yo creo que nuestro gran logro fue no solamente permanecer unidos, sino salir más fortalecidos de esa situación tan compleja. Menuda situación aquella. Y bueno, Sí. todo son experiencias en la vida, pero sí. Muchas veces se habla de esto, ¿no? Cuando o vienen crisis o vienen malos momentos en una empresa, por la razón que sea, realmente lo que te hace tirar todo para adelante, por norma general, es esa cohesión del equipo, ¿no? Y el valor humano que pueda haber dentro, ¿no? Y muchas veces es cuando más conocemos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Así es. Pero ya sea por ellos o ya sea por nosotros, ¿no? O sea, que en ese momento pues como que hay mucha más unión,
porque muchas veces el día a día, pues esta unión pues no puede ser de la misma manera, a pesar de que es algo que evidentemente que es muy recomendable que se pueda hacer, pero en estos momentos siempre pasa. O sea, nosotros lo vivimos mucho también con la parte del COVID, ¿no? Que o estabas muy unido todos juntos y todos dábamos, o son épocas que son complicadas para llevar a cabo. Ya lo creo, Sí. sin duda. Ana, así a bote pronto, ¿cuál es el mayor error que hayas cometido a nivel profesional que te haya servido para a día de hoy decir, ostras, gracias a ese error yo puedo aprender tal cosa? Pues mira, te diría que quizá, a ver, nosotros somos una empresa de consultoría inmobiliaria, con lo cual el talento para nosotros es lo más importante. O sea, somos una empresa de personas que tienen unos conocimientos que es lo que vendemos. Entonces, claro, cuidar a las personas de nuestra organización es mi principal labor. Aparte de vender, pero claro, si luego con equipo no puedes entregar nada, ¿no? No puedes ejecutar nada. Entonces yo te diría que el principal error del que he aprendido mucho es que a veces no he sabido fidelizar determinados perfiles que aportaban mucho a nuestra organización. Es cierto que luego entra gente joven, con ilusión, con a lo mejor más preparación, que también, si no hubiera salido esa persona, a lo mejor no la hubiéramos podido fichar, ¿no? Pero sí que o sea, yo tengo que estar acostumbrada a que entre y salga gente de nuestra organización porque es la dinámica saludable, sí, y de que todos nos mantengamos pues vibrantes, ¿no? Que no seamos un equipo estático, sino que siempre haya entradas y salidas. Pero es cierto que a veces a organizaciones tan grandes como la nuestra no somos suficientemente hábiles reteniendo a aquella persona que marca la diferencia y que por lo que sea ha encontrado una inquietud fuera de la organización que te abandona. Y a mí me hubiera encantado encontrar aquello que lo hubiera mantenido a nuestro lado, porque era una persona que yo consideraba que nos aportaba mucho. Y de ese, vamos a decir, error, no saber hacer a lo mejor un traje a medida o no haberle encontrado el qué podía mantenerlo a nuestro lado, sí que procuro con los perfiles que yo veo que tienen ese diferencial, darles cositas, ¿no? Darles posibilidad de desarrollo, darles visibilidad, darles lo que necesitan, que cada persona es diferente, ¿no? Lo que sí que es verdad es que muchas veces las multinacionales, nosotros, no sé, tenemos a lo mejor 50.000 personas en todo el mundo, ¿no? No sabemos hacer trajes a medida y en lo que está en mi mano procuro cada vez más hacer esos trajes a medida para las personas que realmente marcan esa diferencia. Todo un reto, ¿eh? Todo un reto. Y sobre todo también con nuevas generaciones, ¿no? Que a medida que va pasando nuestro tiempo, vamos cumpliendo años y vamos viviendo pues nuevas generaciones que van viniendo. A mí mi sector me pasa, ¿no? Y que tienes que saber pues que lo que puedan valorar, evidentemente cada persona es un mundo, claro, independientemente de la generación en la cual se encuentre, pero sí que es verdad que hay generaciones que parece mentira, ¿no? Pero valoran más otras cosas que lo que podíamos valorar nosotros en ese momento. Y tiene que ver con esto, con lo que tú decías antes, ¿no? Que las empresas están vivas y tienen que venir nuevo talento para que también nosotros, pues, oye, no solo podamos aprender, sino que podamos estar al servicio de nuestros clientes. Sí. Ana, ¿cómo defiendes tú el liderazgo de Savills? O sea, ¿cómo haces para que esta parte líder tuya, las personas que forman parte de tu equipo, te puedan seguir, crean en ti? Bueno, no, la verdad es que trato de que todo sea como muy espontáneo y muy fluido, ¿no? Y entendiendo cómo les puedo aportar, ¿no? Habiendo hecho esta reflexión y poniéndome a ello, ¿no? Y sinceramente lo que es, vamos a decir, las personas con las que trabajo de manera más directa, que son los directores de cada una de las líneas de negocio que nosotros tenemos, son gente tan autónoma, tan buenos en lo suyo, que poco tengo que incidir en su trabajo y en su día a día. Al revés, yo creo que mi labor es demostrarles total confianza y que creo realmente que son los mejores en lo suyo.
O sea, yo creo que lo que les tengo que trasladar es las ganas de seguir siéndolo, ¿no? Que sé que lo son y que quieran seguir siéndolo, que esto también implica pues, que nos tenemos que actualizar todos constantemente, ¿no? Pero vamos, yo el liderazgo lo baso mucho en esto, ¿no? En, por un lado, demostrar mucha confianza y te diría también afecto personal, yo creo que eso también es importante, y luego, por otro lado, aportando. ¿Y cómo aporto? Lo comentaba antes, ¿no? Trayéndoles negocio. Yo soy su principal vendedora. Y estoy diciendo mucho esta palabra, ¿no? de vender, porque a veces está muy denostada, ¿no? Y esto que se llama fórmula CEO, parece que estemos todo el día pensando, haciendo estrategia, ¿no? Tratando de anticiparnos a lo que vendrá, que hay que hacerlo, pero al final luego, oye, quien entra a la comida en casa debe ser el CEO eminentemente. Al menos en lo que respecta a nuestro negocio, ¿no? O lo que respecta a lo que nosotros nos dedicamos. Y a mí me encanta ser la mejor vendedora de cada uno de los equipos que trabajan conmigo. Muy bien, perfecto. Lo que decíamos antes, la parte de ventas es de las cosas más importantes que puede haber en una empresa. Si no hay clientes, todo el resto no existe, ¿no? Y bueno, se puede ver como una palabra, ¿no? Quiero vender, pero bueno, en esta venta siempre hay compradores, siempre hay demanda de todo. Entonces, pues bueno, es hacer ver que con nosotros, con nuestras empresas, pues van a estar mejor que quizá con otras, ¿no? Es así. ¿Has hablado alguna vez del liderazgo del siglo XXI, que pasa por un liderazgo mucho más horizontal? Sí. Y es precisamente esto que estás explicando, ¿verdad? Dejar esta libertad a cada área de dirección, ¿verdad? A estas personas para que se puedan pues bueno, soltar, puedan demostrar, que no estén presionados por la persona que pueda estar arriba, a ver si puedo hacer esto o no puedo hacer esto, ¿no? O sea, entiendo que este liderazgo horizontal va más en función de esto que explicas, ¿verdad? Totalmente. Y en cuanto me refiero al liderazgo horizontal, también es que, a ver, siempre tiene que haber un líder, ¿no? El CEO siempre tiene que estar, pero ese CEO, su principal responsabilidad para mí es crear una especie de estado de espíritu, vamos a decirlo así, en su organización, que todas las personas se sientan con la motivación para aportar, para recibir y para apreciar lo que reciben de los demás, ¿no? En una generación de aportaciones y de creación de un output final, vamos a decirlo así, que esto es lo que entregas a tu cliente, a tu mercado, que sea lo máximo de enriquecido posible, con perfiles multidisciplinares a poder ser. Y esto es lo que creo que es la principal función de un CEO, que es mucho más difícil que el liderazgo vertical, ¿no? El decir, bueno, el CEO tiene una visión de cómo se tienen que hacer las cosas y esto desciende para abajo y el resto ejecuta. No, el CEO lo que tiene que hacer es bascular, ¿no? Tomar una dinámica que todo el mundo aporte y que lo que se entregue fuera sea fruto de la reflexión de muchos, pero manteniéndolos con las ganas de que salga lo mejor posible y sintiéndote tú parte imprescindible de lo que saldrá. Y esa es la manera en la que yo creo que hay que enfocar el liderazgo en el siglo XXI, entre otras cosas porque las organizaciones que no funcionen así van a tener muy difícil la supervivencia en un futuro, porque con los escenarios tan cambiantes a los que nos enfrentamos, necesitamos visiones muy diferentes y gente con ganas de resolver los retos tan complejos que tenemos enfrente de nosotros mismos, ¿no? Y esta es la manera en la que hay que trabajar en el siglo XXI. No se me ocurre ninguna otra efectiva. Sí. Hay muchas metodologías como el concepto este de OKRs que va un poco a la contra de lo que tú estás explicando y estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que las compañías y lo que es la estructura se mantiene de una manera horizontal, ¿no? Es muy complicado. Antes estaba explicando, cuando te he preguntado sobre el error, ¿no? Y de mantener, pues, y has acabado diciendo, pues, dejando este margen a las personas, ¿no? que están a nuestro alrededor. Estaba yo pensando y fue uno de mis grandes aprendizajes también, porque a mí me costaba muchísimo soltar. Es como siendo fundador, ¿no? Es como que
tú crees que vas pues delegando según qué tipo de cosas, pero aún así pues necesitas estar encima o todavía guiar mucho a las personas, que no está bien ni mal, ¿no? Porque intentas, pues, sobre todo cuando es una empresa que se está iniciando, pues que se sigan unas ciertas líneas, ¿no? Claro. Pero no me di cuenta de que incluso hubo un salto en la empresa hasta que no solté al 100%. Claro. Por Qué motivos bien. muy fuertes, ¿no? Que te llevan a decir, hey, es que tienes aquí un equipo que ya está, ¿no? Y es pide justamente... cancha, ¿no? Exacto. ¿Y cómo mantienes la motivación de estas personas? Porque mantener la motivación del equipo, claro, cada uno pues tiene sus problemas personales, incluso profesionales también, ¿no? ¿Cómo hace un líder como tú para mantener Pues esta mira, parte motivada? honestamente, yo creo que no podemos esperar que las personas de una organización vengan motivadas si no lo estás tú. Entonces, yo lo que procuro es, y esto es un trabajo también, mantener mi nivel de motivación a máximos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues ir a más, hacer cosas que no se han hecho, explorar cosas que impensables, hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Y que ningún año sea igual que el anterior. Nosotros además no solemos tener clientes recurrentes, salvo en un par de líneas de negocio, pero en las otras 12 es operaciones nuevas cada vez, ¿no? Entonces es crucial que el equipo esté como con mucho dinamismo, ¿no? Porque si no, no cazas. Si no, no te van a venir a casa a buscarte. Sí que nos viene también por la fortaleza de nuestra organización y por la reputación, porque ya llevamos muchos años trabajando. Pero es cierto que tenemos que salir, ¿no? Tenemos que salir a buscar las oportunidades. Y no hago mucho más, honestamente, que mantenerme yo misma a un nivel de motivación muy elevado, porque de alguna manera siento el tono, o sea, establezco el tono que hay que tener. El día que me vean, pues que no entro taconeando y con brío y con yo misma poniéndome reuniones bastante seguidas, manteniendo un ritmo intenso de trabajo, pues ¿cómo lo voy a poder pedir a los demás, ¿no? Pero también es cierto que no lo he pedido jamás, no ha habido nunca nada explícito, porque es que simplemente he establecido una dinámica de trabajo que es esa. Y a quien no le apetece tenerla, que lo entiendo perfectamente, al final acaba saliendo de nuestra organización. Por fortuna, son casos muy puntuales, porque es que ya se nos ve, o sea, no hace falta. Ya en la propia entrevista, cuando entras en nuestras oficinas, ya lo ves, que todos vamos. Entonces hay poca gente que se equivoque, ya saben a lo que va, pero también es verdad que quien se queda con nosotros yo creo que tiene la posibilidad de hacer un viaje apasionante. Sí. Porque mantenemos ese espíritu, ¿no? de innovar, de crecer y de llevarnos a nosotros mismos más allá. Sí. Bueno, yo el otro día estaba viendo este vídeo, este informe que siempre hacéis de Visión Barcelona y veía a todos los componentes, a todos los directivos. Sí, ¿no? A todos los directivos nuestros, sí. Y les ves las caras y amanan... Marcha, ¿no? Marcha, y además que están hablando, ostras, con una pasión que lo estaba viendo y digo, yo que te conozco, digo, ostras, esto ha calado en todo el mundo. Mira, me hace muchísima ilusión que me digas esto y te voy a contar un poquito la intrahistoria de este vídeo, ¿no? Sí. Porque nosotros antaño hacíamos informes, o sea, lo que hacíamos era, pues nuestra persona de retail, su informe decía las tendencias de mercado, nuestra persona de logística lo mismo, oficinas, de arquitectura, tal, ¿no? Y un momento dado dijimos, oye chicos, es que estamos aburriendo a las piedras, esto hay que contarlo en vídeo, ¿no? Y el primer año hicimos un vídeo como muy formal, casi como un telediario, ¿no? Cada uno contaba y tal, ¿no? Con cortes, tal... Y un momento dado dijimos, oye, mira, porque nosotros nos contamos en nuestras reuniones internas cómo va el mercado, porque aparte de que siempre nos interesa saber cómo le va al otro, pues siempre puedes coger ideas o anticipar cosas. Oye, pues hay segmentos que son muy sensibles, ¿no? En función del momento histórico, qué sé yo, pues por ejemplo, oficinas detecta muchas cosas muy rápido que luego se pueden ir a logística, por decirte, ¿no? Aunque no son traslaciones inmediatas, pero sí te puede dar luz. Entonces dijimos, oye, no, vamos a grabar un vídeo
como si metiéramos una cámara dentro de nuestra reunión, como nos lo contamos a nosotros mismos, que también hacemos lo mismo. Oye, tienes 5 minutitos para contar lo tuyo, pim, 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 porque claro, luego nos tenemos que ir a nuestras cosas, o sea, claro. Y somos muchos. Sí. Y dijimos, oye, pues vamos a tratar de dar este tono, ¿no? De una cámara, y nos vamos a olvidar que está la cámara y vamos a introducir a quien esté interesado en cómo va el mercado inmobiliario, las tendencias inmobiliarias, en nuestras reuniones internas, que son súper valiosas, porque cada uno de nosotros está en un mercado específico. Y es gracioso porque, claro, no te puedes olvidar de las cámaras, es imposible. Y es muy divertido porque, claro, vamos haciendo cortes cada vez, porque la cámara se tiene que cambiar en función del que habla y tal, pero es muy gracioso porque cada vez que habla uno, espontáneamente aplaudimos, le damos la enhorabuena, chocamos. Esto es lo que no se ve, ¿verdad? Entre grabación y grabación de cada uno. Y es un momento muy bonito para nosotros porque es como, ostras, qué chulo, ¿no? Las reuniones que hacemos para nosotros, para estar enterados nosotros, las hemos enseñado al mundo. Con lo cual, que no hayas visto, sí, no. me hace muy feliz y te lo agradezco. Yo lo iba a decir ahora, muchísimo. Que sí que lo tuve que ver porque nos teníamos que ver hoy. Es un sol. Espero que no te aburriéramos. No. Pero cuando lo vi, no me costó verlo. Y es lo que quería decir ahora. Agradezco. O sea, recomiendo muchísimo que, aunque no seas del sector, vas a coger una información porque es muy natural. O sea, habéis conseguido pasar lo que tú decías antes, ¿no? A lo mejor de un informe que se hacía escrito y descárgate el informe y te lo lees si quieres y tal. Descárgate el informe. Descárgate el informe. El call to action. Exacto. Ostras, estar viendo un vídeo que está muy bien grabado, con un punto entiéndeme, pero de informalidad, que estáis hablando entre vosotros, que cualquier persona que, aunque no sea del sector, va a entender lo que estáis explicando. Es una pasada. O sea, infinito, sí. Te lo agradezco infinito y te diré que hemos ido evolucionando muchísimo, ¿no? Y ahora ya al final nos ponemos en un formato ágora, que no hay nada de jerarquía entre nosotros. Sí. Porque un poco esta idea que te decía antes, ¿no? Es que es con las aportaciones de todos que somos buenos. Cada uno de nosotros aisladamente no. Nos necesitamos. Entonces, como somos fuertes, la imagen que queremos trasladar es que no contratas a Dani Jiménez, que es nuestro director de retail, por ejemplo, sino que Dani se apoya en todos nosotros. Vamos a estar ahí, vamos a estar al caso de lo que él hace y va a tener nuestra aportación. Y sí que creo que hemos logrado comunicar la manera en la que estamos funcionando internamente. Está muy bien, la verdad. ¿Qué radiografía haces del sector inmobiliario actualmente en Barcelona? Ay, Jordi. Wow, es una pregunta muy... No, pero ¿no? Seré muy breve. Seré muy breve. Mira, yo te diría, hay dos comportamientos muy diferentes. El mundo no residencial, es decir, todo lo que no es vivienda, oficinas, logística, hoteles, retail, residencia de estudiantes, residencia, etcétera, que va por un camino que en algunos casos con muchos ámbitos de mejora, por ejemplo en el ámbito hotelero y residencia de estudiantes, no me quiero alargar, lo dejo aquí, pero salvo quizá en estos dos puntos que hay ámbito de mejora, el resto está yendo muy bien. La industria está haciéndolo muy bien en el sentido de que lo que quiere decir hacerlo muy bien es adecuado a la demanda y captando oportunidades de establecimiento de empresas de primer nivel, como por ejemplo el caso de AstraZeneca últimamente, ¿no? Que se va a establecer en un edificio en el centro ciudad. Todo lo que está sucediendo aquí donde estáis vosotros, en el Poblenou, es maravilloso. Es decir, se está haciendo muy bien para la sociedad y en donde estamos fracasando estrepitosamente es en la vivienda. Es tristísimo porque no hay la oferta que nuestra sociedad necesita. Y necesitamos oferta de todos los precios y en todas las modalidades. Y modalidades me refiero vivienda libre, vivienda protegida y vivienda que podríamos denominar social, ¿no? Protegida o a precio asequible, vamos a decirlo así. Entonces, claro, estamos incumpliendo en todo. Y ahí es donde deberíamos volcar todos nuestros esfuerzos de mano del mundo público, que es quien tiene que liderarlo.
porque asistimos no solamente en Barcelona, sino a nivel mundial a un proceso de urbanización progresiva, que quiere decir pues, que cada vez nos vamos a concentrar más en ciudades, tenemos que hacer unas ciudades que tengan esta oferta de vivienda, pero a la vez que ofrezcan calidad de vida, con lo que tenemos que estructurar urbanísticamente las ciudades de manera diferente y pensar en un área metropolitana y en una región metropolitana con una mejor movilidad pública, cercanías, rodalías, siempre es la reivindicación inmediata que va atada a la vivienda, y luego que haya más dinero público y privado destinado a construir este parque de viviendas que necesitamos. Claro, es un reto que casi nada, casi nada. Esto pasa también por transformar a lo mejor oficinas y locales vacíos también. Sí, o sea, las oficinas obsoletas en centro ciudad que no cumplen normativa, que conviven circunscritas de residencial, esto sería maravilloso que se convirtieran en residencial. Esto está sucediendo en Madrid y en Barcelona no sucede porque tenemos esta restricción de obligatoriedad de destinar el 30% a vivienda protegida, que hace que el análisis de viabilidad salga mejor para rehabilitar oficinas. Y no se está produciendo esta destrucción de metros cuadrados de oficinas a residencial. Dicho esto, no hay que destruir todas las oficinas de centro, ciudad a residencial, porque es muy positivo para las dinámicas de una ciudad que haya oficinas en el centro. Porque esas personas que a lo mejor viven fuera de la ciudad, pero que trabajan en la ciudad, también generan un dinamismo comercial y de vitalidad de la ciudad muy interesante. Tiene que haber oficinas en el centro de la ciudad y a mí me preocuparía que se produjese una destrucción absoluta de oficinas, pero sí tiene que haber más equilibrio. Y sí que sería bueno que algunas oficinas, las que realmente no van a poder ser jamás oficinas de primer nivel, ni a nivel de sostenibilidad, ni a nivel de alturas, ni a nivel de luz, ni a nivel de... se pudieran convertir a residencial. Claro. ¿Qué ciudades del mundo te inspiran en cuanto a todo esto que digas? Ostras, estas ciudades, en este sentido, estos problemas no los están teniendo por esto, ¿no? Y a día de hoy que te puedan inspirar, o nos deberíamos de fijar. A ver, el grandísimo modelo es Austria en relación a la vivienda, ¿pero por qué? Pues porque lleva invirtiendo en vivienda pública desde hace más de 100 años. Además, con algo que para mí es muy importante, que es, a pesar de que se ha hecho muchísima vivienda social y asequible, siempre se ha tenido en cuenta que tuvieran una buena arquitectura, porque se entiende, ¿no?, que la belleza de los espacios pues, es importante para la calidad de vida de las personas que vivan, ¿no? Y puede ser una vivienda pequeña, pero muy bien diseñada y que ofrezca una gran calidad de vida, ¿no? Y también se ha tenido ese criterio, ¿eh? O sea, que no solo se ha hecho mucha oferta, sino oferta de calidad. Entonces nosotros vamos tardísimo, pero tenemos que empezar ya. Porque es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, ¿no? Otras ciudades que me inspiran muchísimo y que creo que tienen un punto de conexión con Barcelona, ahora en las cosas positivas, porque nosotros somos una ciudad tremendamente exitosa atrayendo talento internacional, por ejemplo, también generando mucho talento local, sobre todo en el mundo de ciencias de la salud somos líderes a nivel europeo. Se está haciendo una tarea en investigación increíble desde los hospitales de Barcelona y esto pues alienta que tengamos una industria farmacéutica muy fuerte, también de biomedicina y todo este sector que sobre todo tras el COVID se ha visto tan crucial, ¿no?, para nuestra sociedad, para nuestra economía. Entonces yo creo que tenemos cartas muy buenas. ¿Y qué ciudades me inspiran? Pues por ejemplo Berlín, por ejemplo Ámsterdam. No hace falta ser capital de un país para ser una ciudad de primer nivel y para poder generar oportunidades a tu territorio. Y yo creo que Barcelona tiene muchas ciudades muy interesantes en las que inspirarse. Sí, seguro que sí. Este tema estaba escuchando, estaba pensando en la cantidad de palancas, ¿no?, que se tienen que tocar para que todo esto vaya ocurriendo y vayamos hacia una solución, pues, en todo lo que tenga que ver con la vivienda, ¿no? Pero me quedo con lo que tú dices, o sea, al final vamos muy tarde,
Y cuanto antes empecemos con todo esto, Sin pues, duda. pues antes habremos ya podido solucionar el problema, pero bueno, entiendo que hay muchas palancas aquí que quizá no todo al 100% pueda estar o llegar a estar en nuestras manos, pero sí que es verdad que es algo que cuanto antes nos podamos poner muchísimo mejor. Sin duda, pero es que yo creo que si mundo público y privado no van de la mano y colaboran y se centran en este reto crucial de nuestra sociedad, no lo vamos a resolver. Porque no hay suficiente dinero público, por desgracia, solo hace falta ver los presupuestos de Estado, Generalitat y de los ayuntamientos, y el dinero privado que hay a día de hoy no tiene el marco regulatorio que le ofrezca la seguridad y los incentivos como para que acuda a promover vivienda. Porque si tuviera el marco adecuado, se estaría promoviendo vivienda a punta pala. Si no se promueve es porque no hay los incentivos. Entonces, tenemos que ver cómo se generan esos incentivos que hay. Nuestra industria ha generado multitud de papers y de opiniones y de artículos, y ahí están. Ana, ¿alguna vez has comentado que el mundo económico le hace falta más una mirada más para el bien común, ¿no? ¿Cómo se traduce eso en una gestión? Pues mira, te diré que hay que buscar la manera cada cual, dediquemos a lo que nos dediquemos, de que lo que haces, lo que te piden tus accionistas, bueno, tú en tu caso eres un emprendedor, pero lo que te pides tú a ti mismo, o sea, es decir, tú has tenido la iniciativa de montar una empresa, de contratar un equipo de gente, de asumir unos riesgos con el lícito también objetivo de tener unos beneficios. O sea, esto es así, o sea, lo que yo quería trasladar con esta idea es que los beneficios son legítimos, faltaba más, que si no estamos muertos, no hay vida económica, ¿no? Pero vamos a tratar de ver cómo impacta esa actividad que yo tengo en el bien común y tratar de buscar esa conexión, ¿no? Y mira, en la industria inmobiliaria, que desgraciadamente pues no tiene la mejor reputación, muy a menudo porque se nos identifica como los culpables de la dificultad del acceso a la vivienda, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no era automático ver, ¿no?, cómo nosotros desde lo que hacemos, cómo podíamos impactar en la sociedad en positivo. Pero a la que me esforcé en ver cómo, no paro de verlo. Es que para mí es como tan obvio que entonces esto también me ha dado muchísima fuerza para desempeñar mi actividad profesional. Me ha potenciado, ¿no? Y me ha dado incentivos nuevos y una visión nueva y un discurso nuevo y una manera de aproximarme a la sociedad, a lo que no es estrictamente mi cliente, de una manera mucho más rica y mucho más interesante. Y te diré, por concretar, ¿no? Porque lo quiero contar, de qué manera siento que nosotros generamos prosperidad al territorio donde actuamos. Pues bueno, nosotros, desde el momento en el que nos dedicamos a implantar empresas en Barcelona, en Cataluña, pues yo desde mi oficina y mis compañeros, cada uno desde las suyas, ¿no? Desde Málaga, Madrid, Valencia, etcétera, ¿no? Pues claro, es que nosotros somos los que defendemos la candidatura de que una empresa como AstraZeneca decida venir aquí. O como una empresa, como un cliente nuestro que lo vimos empezar de startup con muy pocas personas, que es Travelperk, y que ahora ya no solamente es unicornio, sino creo que la última valoración ya son 2.000 millones de euros, que tiene su headquarter en Barcelona y que trabaja para todo el mundo, que contrata perfiles que hablan todos los idiomas de la Unión Europea, que están altamente calificados. Nosotros lo hemos visto crecer y nosotros siempre le hemos provisto de espacio para que pudiera atraer este talento y para que lo pudiera fidelizar. Y esto muchas veces acompañamos también el crecimiento de organizaciones, ¿no? No solo atraerlas, que decidan establecerse aquí, sino también acompañarlas en su crecimiento y cuanto más sofisticado es el talento que tiene una organización, más relevante es el espacio, porque es muy exigente. Por ejemplo, algunas organizaciones, ¿no?, que nos piden que los empleados puedan traer, que sus profesionales puedan traer sus mascotas, por ejemplo. Algo bastante común, ¿no? Ahora, ¿eh? Algo bastante común. Y bueno, pues te tienes que adaptar, ¿no?, y conseguirlo. Sí. Y tanto. Hay que ayudarlos en todo lo que sea necesario.
Antes comentábamos que tu vinculación con el arte, la cultura es un mogollón de visible en tu marca personal. Tengo dos preguntas, porque siempre me ha llamado mucho la atención tu marca personal, pero me ha llamado mucho la atención desde una parte más técnica, que es a lo que yo seguramente estoy vinculado. ¿En qué momento tú decidiste, hace 10 años o quizás más, a empezar a trabajar tu marca personal? Te lo digo porque ahora es muy común el trabajar la marca personal, el intentar hacer acciones para ser más visible, para transmitir lo que son tus valores o tu empresa. Pero hace 10 años no era tan común esto, ¿no? ¿Recuerdas qué fue lo que te hizo el clic este de decir, hey, yo me tengo que poner con esto porque estoy viendo que el día de mañana o ya pueda tener un beneficio? Sí, es cierto, o sea, es así, o sea, yo fui como pionera en comunicar una serie de cosas que mis homólogos, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos, es que yo creo que se pensaron que me había vuelto loca. Se ponían las manos en la cabeza, ¿no? Me imagino. Y luego les he visto, luego les he visto. ¿Te acuerdas cuando me decías que...? No me lo decían, pero lo pensaban, y yo lo sé, bueno, o lo decían por detrás mío, ¿no? Y yo luego los he visto siendo muy activos en LinkedIn, ¿no? Por ejemplo, o hablando de sus aficiones, y yo te diré que yo ahora me estoy protegiendo más. Vale. Y estoy manteniendo un poquito más de distancia en mi ámbito más personal, ¿no? Pero volvamos a esos orígenes por los que me preguntabas. No, pero interesante esto que dices también, ¿eh? Me llama la atención. Porque, totalmente. Yo ahora estoy teniendo más una actitud de decir, quiero poner algo de distancia y medir mucho lo que cuento mío a nivel personal. Sí. Muchísimo. Antes no lo hacías tanto, quizás. No, porque es que en aquel momento sentía que humanizaba lo que estábamos haciendo, vale, y que la única manera era que no vieran un logo, sino que vieran una persona que tiene ganas de aportar, básicamente, ¿no? Y esto solo se puede hacer si te desnudas un poco, ¿no? Si muestras. Si te muestras como eres. Sí. Y te diré que las redes, algo que es increíble es que si tú estás mostrando algo que no es verdad, se nota un montón, porque no lo puedes mantener en el tiempo, porque llega un punto que te desfondas, porque es tal el esfuerzo de mostrar algo que no va contigo, que desaparece. Y yo he visto gente que ha arrancado contando cosas que luego he visto que es que realmente no le motivaban tanto, porque es que ha dejado de hablar de esas cuestiones, ¿no? Y yo sí que he tenido muy claro, y esto va muy vinculado a la marca personal, que al final yo creo que la expresión marca personal no favorece a la marca personal, en el sentido de que parece que te estés dando como bombo, ¿no? Que te conviertas en una marca, cuando es al revés. Cuando, a mi modo de ver, es aportar, es estar ahí mostrando qué es lo que tú puedes dar y cuáles son un poco tus temas. En lo que tú sabes, no puedes saber, nadie puede saber de todo, ¿no? Pero tú en qué puedes aportar. Y yo sí que es cierto que he tenido bastante claro en qué podía aportar, ¿no? Que aparte de lo que es inmobiliario, más técnico, más para nuestro mercado, yo he analizado mucho las dinámicas de las ciudades. Y eso debería interesar a todo el mundo. Sí, sí. Urbanismo, eminentemente, pero no solo, ¿no? Sino talento, atracción de empresas, inversiones que puedan ayudar a ese territorio a prosperar, a que los salarios sean mejores, a que nuestra economía sea más fuerte y podamos tener un estado de bienestar mejor. Es decir, todo está vinculado, pero las dinámicas de las ciudades, esto a priori debería interesar a todo el mundo. Bueno, pues este es mi gran tema. Este es mi gran tema. Y yo luego lo he vinculado a lo que son mis pasiones, ¿no? El mundo del arte, el mundo de la arquitectura. Luego, hablar de la arquitectura desde un punto de vista no técnico, porque yo no soy arquitecto, con lo que, pero me siento súper cómoda hablando de arquitectura y la ofrezco a todo el mundo, porque la arquitectura nos puede mejorar mucho nuestra calidad de vida si somos conscientes de ella y de cómo nos juega, ¿no? Una determinada luz, un determinado color, un determinado espacio como es, ¿no? Y estos son los temas de los que me apetecía hablar. Entonces, volviendo al origen, yo creo que hubo muy de intuitivo, y luego también es verdad que una muy buena amiga mía, ella fue precursora en enseñar lo que es la marca personal, que es Arantxa Ruiz.
Entonces yo la tenía al lado, con nuestras cervezas, con nuestras dinámicas de amigas. Entonces, sin duda, tener a una pionera, mucho más que yo, al lado, pues sin duda pues también ha sido determinante, ¿no? Y al grupo de amigas que tú conoces bien, que estamos cercanas también. Claro. Vale. Me queda... Lo podía... No lo habíamos hablado nunca este tema. No, pero... Sí, pero bueno, podía imaginar que Arantxa pues tuvo que ver bastante en esto, porque es que es una persona que, ostras, es ella, lo que tú decías, sí que es de las pioneras, ¿no? En ese momento de tener esa visión, ¿no? Y, ostras, es que tienen unos puntos de vista y te dan unas recomendaciones mucho pues desde la parte humana, ¿no? Y siendo todo muy como... es otra caballo rey, ¿no? Que muchas veces en todo esto nos complicamos o intentamos ser personas que no somos. No. Si es que ser auténtico es lo que te va a llevar seguramente a enseñar a muchas personas o aportar a muchas personas, quería decir. Es que no hay otro camino. No hay otro camino. No hay otro camino. Lo impostado sí, se ve, en todo. Genera desconfianza y te aleja a ti mismo de entender quién eres y qué puedes aportar. Porque es difícil también este camino. ¿Qué es lo que puede aportar? Es muy difícil y requiere realmente de querer aportar y de no querer engañar a nadie. Claro. Y esto es un gran problema, es que nos fijamos demasiado en los demás. O sea, esto pasa mucho en las redes sociales, ¿no? Ostras, me encanta cómo lo hace esta persona y lo hace muy bien, pero lo que él comunica o ella comunica no es lo que tienes que estar comunicando tú, ¿no? Entonces es bueno pues hacer esta reflexión o tener a alguien que te ayude a hacer esta reflexión para focalizarte en tu línea de comunicación. Es así. Sí. Ana, ¿qué opinas de... Vamos a entrar en la parte de conciliación, en los perfiles directivos, que es tan complicado muchas veces, ¿no? Antes hablábamos, ¿no? A veces de la suerte, ¿no? De tener a tu pareja que la hubieras podido conocer en un ámbito similar al profesional, pero la conciliación es complicada muchas veces, ¿no? ¿Cómo a nivel tuyo, o a nivel de tu equipo, cómo ayudas para que esto vaya ocurriendo? A ver, es difícil, es complicado. Yo creo que esto es algo que cada vez los hombres también sufrís más porque tenéis más conciencia de compartir la crianza. Ya no es solamente algo que solo nos preocupa a las mujeres, y yo creo que esto ayuda. Y luego también otro factor que yo creo que ha sido determinante para mejorar las cosas ha sido la experiencia de confinamiento en pandemia, porque nos demostramos a nosotros mismos mundialmente que desde casa éramos capaces de resolver tantísimas cosas que yo creo que a día de hoy la flexibilidad, el no tener que estar siempre en tu trabajo para que a todo el mundo le quede claro que estás trabajando, esto ya ha quedado absolutamente dinamitado, ¿no? Y más obsoleto que... Entonces, esto yo auguro que las formas de trabajar, bueno, auguro, ya lo estoy viviendo, pero creo que esto va a ser un cambio estructural que va a permanecer en el tiempo, que se están suavizando y que van a permitir compatibilizar muchísimo más oye, esta tarde quiero estar en casa porque sé que mi hijo tiene hoy un día difícil por lo que sea. Y yo quiero estar ahí en casa cuando llegue y acompañarle, por ejemplo, ¿no? Sí. Esto antes pues era muy difícil. Era muy difícil, sí. Y a día de hoy yo creo que se puede hacer sin ningún tipo de problema en la inmensa mayoría de las organizaciones. Y esto ha sido un gran paso a favor de la conciliación. Dicho esto, yo creo que también hay una gran trampa de personas que se quedan en casa justamente porque dicen, priorizo la conciliación. Bueno, pero que sepas que como profesional te estás perdiendo cosas que suceden en el espacio común que comparten tus compañeros de trabajo, ¿no? Los profesionales con los que trabajas. Entonces, yo creo que la gracia es balancear, porque es cierto que si no, como profesional no te acabas no solamente nutriendo de información informal que sucede en tu organización, que también, sino también de muchos momentos de placer, de risas, de espontaneidad, de que llega alguien nuevo en la oficina que te da luz, aire, que te da cosas bonitas y te lo estás perdiendo, porque solo lo ves a través de una pantallita, ¿no? Entonces, yo creo que el arte, que para cuál es diferente,
según las etapas vitales, según cómo seas como persona, de tu carácter, etcétera, tenemos que buscar un equilibrio entre los dos mundos. Y yo creo que ahora estamos ahí y la conciliación va a mejor. Sí, sin duda. yo también, lo veo así. Cada vez va mejor, sabiendo esto, ¿no? Que antes nos daba miedo de que decíamos, ostras, pero ¿cómo te vas a quedar en casa trabajando? Porque estarás pues haciendo esto, haciendo lo otro, no Claro. estarás por el trabajo, esto ya lo hemos superado. Sí. Y yo siempre lo digo, que quien tiene ganas de estar implicado en un trabajo se ve estando en casa o estando en la oficina. O sea, al final en la combinación esta de casa y oficina, pues es como yo creo que en el momento en el cual estamos actualmente en la sociedad, es algo pues que se puede hacer tranquilamente, y que ese miedo que podíamos tener, ostras, es que si yo a esta persona no la estoy viendo, yo no sé si estará haciendo su trabajo, todo esto ya está más que pasado totalmente. Sí. Te quería comentar, Ana, a ver, después de toda la experiencia que tú puedas tener como directiva, que ya son unos cuantos años, ¿qué recomendación le darías a alguien que ocupa ese cargo de directivo y que no tiene esa experiencia? ¿Qué recomendación le podrías dar? Pues mira, le diría una que la comentábamos anteriormente, ¿no? Que tiene que ver con la autenticidad, que es que yo le diría que se atreviera a ser él o ella misma. Porque muy a menudo cuando te hacen jefe, vamos a decirlo así a lo bruto, de repente dices, ay, tengo que adoptar las formas de jefe, ¿no? Y no sé, te conviertes como... alguien que no eres. O sea, alguien que dices... Pero a ver, no. O sea, te han hecho jefe justamente por cómo eres. Entonces, oye, vamos a tratar de aportar desde tu diferencia. Y esto a veces, cada vez menos, porque afortunadamente cada vez hay más mujeres directivas, pero cuando a mí me nombraron directora de nuestro negocio en Cataluña, era la única, pero vamos, o sea, la única mujer dirigiendo en lo nuestro. Y claro, yo no me sentía cómoda siendo yo misma, porque yo sentía que no encajaba en lo que yo consideraba que era lo que trasladaba autoridad, confianza, los mensajes que yo consideraba que eran atractivos para un cliente, ¿no? Y yo digo, ¿y ahora qué, o sea, no? En ese momento lo pasaste, no mal, pero lo pasaste un poco como diciendo, ostras. Sí. Y con el tiempo caí en la cuenta que justamente mi punto fuerte era la diferencia que yo aportaba, ¿no? Y que habría algún cliente que no me la compraría, pero habría muchos otros que sí. Y en ese momento, y la industria digital y tecnológica en nuestra ciudad tuvo mucho que ver, que sufrió como una eclosión un momento dado, ¿no? Y a lo mejor se sentían cómodos con formas de hacer menos tradicionales, ¿no? Que era a lo mejor la que yo representaba. Y pensé, pues maravilloso. Me ha venido como anillo al dedo. Exactamente. Pero yo el consejo que daría, o la recomendación, mejor dicho, que daría desde mi experiencia, desde lo vivido en negativo y luego en positivo, es autenticidad. Aporta desde tu diferencia. No quieras ser la persona que no eres, ¿no? Cada uno tenemos nuestras cosas saldrá, buenas exactamente. y malas, tal y como somos. Exactamente. Y sí. Exactamente. ¿Dónde te ves de aquí 10 años y dónde ves a Savills de aquí 10 años? A ver, a Savills la veo maravillosamente bien. O sea, una empresa que seguirá creciendo, que seguirá contratando perfiles fantásticos, que seguirá fidelizando gente maravillosa. ¿Y cómo me veo a mí? Pues mira, me veo trabajando en nuestra industria, porque el conocimiento que sigo atesorando, he ido atesorando y sigo atesorando, pues yo creo que es muy valioso. Pero a la vez me gustaría, yo creo que de aquí a 10 años ya me lo habré podido merecer bastante más, me gustaría también dedicarle cada vez más tiempo a otros intereses, otros mundos que pueden tener que ver con el inmobiliario, y yo creo que yo voy a ser capaz de unirlos mucho. Y desde este punto de vista me apetece mucho ya llegar a ese punto que pueda combinar mejor, con más habilidad, con más intuición, con más experiencia vivida, pues por ejemplo, cómo el arte puede mejorar los espacios inmobiliarios, por ejemplo,
cómo determinadas decisiones urbanísticas o determinada infraestructura inmobiliaria puede generar oportunidades para la sociedad y que sea más preclara para verlo y para dirigirme hacia allí para que pase, y hacer una ciudad mejor. Porque haciendo ciudades mejores tenemos sociedades más fuertes y tenemos, de algún modo, pues la oportunidad de vivir mejor, que es de lo que se trata. ¿Y qué legado te gustaría dejar a la ciudad el día de mañana? O sea, Ana Jané, que te recordáramos y todo el mundo te recuerde por ese legado que has podido Bueno, esto sería maravilloso, ¿no? Hombre, bueno. Ojalá sea el caso, ¿no? Pero sí que me gustaría que dejar la impronta de que desarrollé mi actividad profesional pensando en el bien común, pensando en hacer una ciudad mejor, una ciudad con más oportunidades. Eso es lo que me gustaría. Muy bien. Y que disfruté haciéndolo, Sí, que lo eso viví es con lo más placer. importante, ¿no? Eso es lo más importante. Si no disfrutamos, en el momento que no disfrutemos, pues... ¿Qué recomendación le darías a la Ana Jané de 25 años? Ay, Aquella Ana, ¿qué le dirías a día de hoy? pues mira, que se relajara más y que fluyera más y que disfrutara más y que persiguiera sus sueños como hice, ¿no? Pero es verdad que a veces me olvidé un poco de fluir y de disfrutar y de relajarme y lo viví más como desde el esfuerzo, ¿no? Sí. Que ese esfuerzo era imprescindible. Sí, es imprescindible. Ese esfuerzo era pero a veces imprescindible, nos sacrificamos demasiado. pero yo ahora le diría que fluyera y que se relajara más. Nos pasa, a los que tenemos mucho ímpetu, cuando somos más jovencitos, ese ímpetu es como que no nos deja relajarnos, ¿verdad? Y yo a veces también lo pienso, ¿no? Que igual hoy no seríamos como somos, evidentemente, si no hubiésemos tenido esa parte de ímpetu o de no relajación. Pero, y después, pues, lo que es la experiencia nos va dando esta parte de decir, hey, tranquilo, relativicemos un problema, pues... Es un problema y hay que coger el problema y hay que trabajar el problema, pero eso no quiere decir que vaya a ser la muerte de nadie y hay que priorizar según qué tipo de cosas y lo que tú dices, ¿no? Dejarse fluir. Y mira, y aún diría otra cosa, que escuchara a la intuición, porque la intuición es muy sabia. Sí. O sea, es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, ¿no? que nos guía y a veces no lo escuchamos. Y yo tiraría de ese hilo, ¿no? que a veces nos da la intuición, que yo creo que es muy sabia y que viene de la observación de multitud de cosas que de repente cristalizan y te hacen ver con más claridad. ¿Hay algún libro que nos pueda recomendar, me pueda recomendar a mí, a las personas que nos están viendo hoy, que te haya marcado, que hayas dicho, ostras, este libro que me leí, un antes y un después, porque... Pues mira, te diría que yo siempre he sido una gran lectora, también me gusta mucho escribir y en los libros siempre he tratado de buscar respuestas que me ayudaran a comprenderme y a comprender a las personas de mi entorno. Y desde este punto de vista, para mí los libros de Mercè Rodoreda, sobre todo Mira el Trencat, tiene muchos personajes femeninos muy complejos, muy profundos, muy a menudo que tienen historias de superación, que partiendo de situaciones muy complejas han sabido salir a flote o que se han abierto como una flor de loto, ¿no? Que de repente inmaculadas a pesar de estar llenas de fango, ¿no? De repente han encontrado cómo salir adelante. Y es verdad que yo buscaba figuras femeninas, pero también sirven para ti, Jordi, o para cualquier hombre, o para cualquier persona, ¿no? Que tenga ganas de crecer y de conocerse. Claro que sí. ¿Y algún mentor, alguna mentora que te haya acompañado durante mucho tiempo que sin ella
a día de hoy no serías la persona que eres. Digo Pues ella, mira, ella. sí, has dicho ella, has dicho ella. Bueno, pues Pero te bueno, puede seguiré, ser te tiraré del hilo femenino, pero ya sé que es un tópico, pero yo ahora cada vez me doy más cuenta de cómo me han impactado mis padres y en especial mi madre, ¿no? Porque las niñas nos fijamos en las figuras femeninas, ¿no? Pero es una persona con algo extraordinario, que es una energía increíble y un atrevimiento increíble. Y yo siendo muy prudente, porque lo soy, mucho, y adversa al riesgo absolutamente, es cierto que hay veces que me he dejado llevar por un atrevimiento que es una herencia, yo creo que muy valiosa, que me ha dejado mi madre, ¿no? Porque en esos momentos de atrevimiento, en algunas ocasiones me la he pegado estrepitosamente, pero han sido las menos. Las más han sido que de repente resolvía algo que con la prudencia no hubiera resuelto. O que llegaba a un sitio que con la prudencia no hubiera llegado jamás. Entonces, bueno, yo te diría que mis padres en general y en especial mi madre por la figura femenina que representa para mí. Muy bien, muy bien. Y para ir terminando, Ana, yo pretendo con este espacio pues que las personas que os puedan escuchar puedan aprender pues de vuestra historia, de vuestros puntos de vista, los valores que como hoy transmites. Yo siempre lo digo, que me hubiese encantado cuando empecé pues tener un espacio donde pudiera ver a personas como tú, ¿no? Que explicar... Qué bonito, Jordi. Sí, o como siempre... tú. Bueno, gracias, Ana. Y siempre hago esta pregunta, que es quién te gustaría que pudiera pasar por aquí por el programa, porque te gustaría escucharlo, te gustaría pues escuchar su historia, y esto, que le pudiera hacer preguntas para que para ti fuera pues este aprendizaje o esta motivación. Qué gran oportunidad, ¿no? De ponerle el foco a alguien. Pues mira, voy a elegir una mujer, porque todavía hay pocas mujeres dirigiendo, y la que te voy a decir es presidenta de un grupo muy importante, que es Grupo Sorigué. Y más allá de la importancia de la organización, ella es Ana Vallés, más allá de la importancia de su organización, hay un par de cosas que me gustan mucho de ella y que me siento muy conectada con ella, ¿no? La primera es que está muy atada a su territorio, a Lleida, y está involucrada en un montón de iniciativas que tienen que ver con generar prosperidad en ese territorio. Y luego también la Fundació Sorigué, que es coleccionista de un fondo de arte contemporáneo maravilloso y que ha permitido pues dar oportunidad a muchísimos artistas y que está abierto a todo el mundo quien quiera conocer la colección, y que es un regalo que nos ha hecho, porque es hacer un trabajo muy minucioso de reunir una colección muy valiosa y mostrarla al mundo. Y mostrar al mundo, que es muchísimo. Desde luego. Pues lo tendré muy en cuenta. Qué bien. Muchas gracias. Pues venga, a ti, Jordi. Te voy a leer, como siempre hacemos, la pregunta que dejó el último invitado que pasó por aquí. Qué bien. Fue Ignasi Cusidó, CEO y director general de LAM. Muy bien. Le dije que venías hoy y escribió, su pregunta es: ¿cómo haces para mejorar cada día como profesional? Pues te diría que manteniendo la curiosidad viva. Vale. Y yo creo que esto es fundamental. La curiosidad es lo que me lleva a hacer ese poquito de más. Y más, y más, y más. Y en el momento en que, por lo que sea, todos pasamos momentos más bajos, átonos, momentos de menos motivación, yo procuro decir, no pierdas, tira del hilo de esa curiosidad, que es la que te hace seguir mejorando como profesional, ¿no? Estas ganas de crecer, te diría. ¿Curiosidad o ganas de crecer? Sería mi respuesta. Muy bien, Ana. Muchas gracias de verdad por querer estar hoy conmigo en la Fórmula CEO. La verdad es que antes lo estábamos hablando, hace ya muchos años que nos conocemos. Eres una persona que transmites optimismo, de verdad. Pero además, en tu vertiente profesional es admirable todo lo que haces, ¿no? Las personas que te hemos seguido siempre
y seguro que todo el mundo estará de acuerdo. Es una persona que ostras, merece mucho la pena pues, poder tener cerca por todo lo que transmites, todo lo que puedas explicar, pero sobre todo cómo lo haces, ¿no? Con ese entusiasmo que siempre va contigo. Entiendo que tienes momentos de todo, Sí. pero lo que transmites es algo que a día de hoy cuesta muchísimo ver en las personas, y no hay tantas, sobre todo en nuestro mundo, ¿no? Empresarial. Cuesta encontrar personas que sean pues así tan abiertas y que transmitan esta parte positiva y personas que hagan sumar, ¿vale? Porque tampoco hace falta demasiado hablar contigo para que se den cuenta de ello. Muchas gracias, Ana, de verdad, Gracias a ti. por acompañarnos hoy. Gracias a ti de corazón, y permíteme que te diga también unas palabras. Nos conocimos efectivamente hace un montón de años. Gebnet era una empresa pequeña en aquel momento y no sabes la emoción que me ha hecho venirte a ver al Poblenou, en esta finca tan auténtica, con tono industrial, con este rollo tan bonito de nuestra ciudad, ¿no? Histórico, Sí. y ver el equipazo que tienes, ver estos espacios también inmobiliarios tan bonitos en los que estás, y para mí es un orgullo enorme que haya pasado el tiempo y que nos hayamos regalado este momento en tu casa. Muchas Gracias gracias, de corazón. muchas gracias, Ana.